Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todos me escuchan bien? Sí, se Estoy con... escuchamos. Gracias, chicos. Lo que pasa es que estoy con un fuerte resfrío y me va a dar tos de vez en cuando, así que mil disculpas por eso, ¿ya? Bien, chicos, hoy día estamos ya en la tercera semana. Qué rápido pasa el tiempo. Y vamos a trabajar hoy el tema de la fonología. Creo que pueden observar el PPT. Por favor, me confirman. Sí, sí se ve. Ya. Vamos a iniciar con la gramática. Y para esto tenemos la siguiente información, ¿no? La gramática es entendida como un sistema de reglas que va a permitirnos a nosotros como hablantes poder utilizarlo para enviar, comprender los mensajes, ¿no? Nos dice que es un sistema abstracto, entonces, de reglas que permite producir y comprender mensajes lingüísticos. Está presente en toda lengua natural, efectivamente. La gramática como sistema tiene componentes que vamos a ir estudiando durante todo este tiempo. Por ejemplo, hoy día vamos a ver el componente fonológico, ¿no? Que es el que menos a veces se estudia. Este componente tiene como unidad de estudio al fonema. Y esa unidad abstracta es la que va a estar en nuestra mente y por lo tanto pertenece a la lengua, ¿no? Vamos a estudiar entonces cada uno de estos sonidos ideales. Vamos a conocer la clasificación de los fonemas. Vamos a ver que pueden ser segmentales y suprasegmentales. Hoy solamente veremos los segmentales, es decir, los fonemas consonánticos y los fonemas vocálicos. Después vamos a encontrar otro componente que es el componente morfológico. Este componente estudia también a una unidad abstracta, pero que va a tener un significado. Estamos hablando del morfema. Entonces, con este componente vamos a determinar los cambios que sufren las palabras, su formación, y conoceremos las clases de morfemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la veremos quizás en la semana 7, por ahí. Otro componente importante es el componente semántico. Este componente semántico determina el estudio del signo lingüístico, donde vamos a observar los significados que tienen las palabras, sus, sus relaciones. Luego veremos el componente sintáctico, que vamos a estudiar pues las funciones que cumplen las palabras en los enunciados, en las oraciones. Entonces veremos, por ejemplo, las frases, los núcleos, los modificadores que conforman, qué, qué complementos hay en cada parte de la oración, ¿no? En el sujeto, qué elementos lo van a formar, además del núcleo. Por ejemplo, veremos modificadores. Y en el caso del predicado, veremos también el núcleo y sus complementos, ¿no? Todo eso lo vamos a estudiar en este componente sintáctico. Entonces, si nos damos cuenta, las lenguas, al tener una gramática, nos va a permitir a nosotros, pues, formar estos enunciados coherentes, lógicos, con el fin de poder justamente comunicar, ¿no? ¿Cuáles son las clases de gramáticas que hay? Vamos a aprender dos de ellas, que es la gramática normativa, que es la gramática cuyas reglas son mayores, puesto que lo rige la RAE también, ¿no? Con mayor precisión, si es adecuado o inadecuado. Y luego vamos a encontrar una gramática descriptiva, que el fin no es
digamos, calificar si está bien o si está mal, sino simplemente señalar qué es lo que está sucediendo con ese enunciado. Si predomina de repente el uso de los posesivos, si de repente se está flexionando el adverbio, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a observar en esta primera parte. Bien, perdón, chicos. Clases de gramática. Vamos a observar, como les decía, que la gramática normativa tiene una cantidad de normas, de reglas, y estas son de una otra manera controladas por la RAE, ¿no? En en esta gramática se brindan las pautas para el uso correcto de la lengua. Por ejemplo, encontramos enunciados que seguramente lo hemos escuchado, como Luisa, ojalá haya más vacantes en la Facultad de Medicina. Esta oración, por ejemplo, voy a marcar la observación, haya, es frecuente. Seguramente ustedes han escuchado a varias personas pronunciarlo de esa manera. Sin embargo, la RAE que nos dice, pues, que esta palabra debe utilizarse de esta forma, haya. La flexión correcta del verbo haber es esta. Entonces, a través de esa regla, a través de lo que nos establece la academia, pues tenemos que señalar cuál es el uso adecuado o correcto en el enunciado. ¿Ven? Como les digo, puede haber comprensión de la oración, pero no están utilizando la lengua correctamente. Entonces, la gramática normativa es muy minuciosa en determinar si es adecuado, inadecuado, si es correcto o incorrecto, ¿no? Antes se le decía que era, se centraba básicamente en la escritura, pero se señalaba como el arte de hablar y escribir correctamente. Esa era la gramática normativa. En el caso de la gramática descriptiva, el término también lo señala, describe, ¿no? Estudia la estructura y el funcionamiento de la lengua. Estudia simplemente para mm, mencionar cuál es la dificultad que está viendo en ese enunciado, cuál, digamos, es el uso que se le está haciendo a la lengua. Si tenemos, por ejemplo, de mi ahijado, su madrina ha viajado a la selva, Juanito, esta, por ejemplo, es una característica del español en el Perú, ¿no? Sobre todo en la selva, donde se utiliza justamente el doble posesivo. Mm. Entonces, ¿qué hace la gramática descriptiva? Señala justamente a través de esa explicación qué es lo que estamos pues encontrando en ese enunciado. Nos dice, en el enunciado se observa el uso del doble posesivo. De mi ahijado, su madrina. Así que no está diciendo en que es incorrecto, debe siempre complemente estar acompañando el núcleo, no, solo describe. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, estoy dejándome entender. ¿Eh? ¿Alguna señal, chicos, que están allí, por favor, para poder continuar? Y hasta el momento se está entendiendo. Sí, Messi se entiende. Sí, todo claro. Sí, Miss, todo se entiende. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el primer ejercicio. A ver, van a identificar los enunciados que están expresados correctamente de acuerdo con lo establecido por la gramática normativa. A ver, van resolviendo ese ejercicio. Pueden compartir sus respuestas también en el chat. Un momentito, ¿ya?
Miss, la 7 es un enunciado correcto. Ya, están dejándome sus respuestas. A ver, tenemos entonces la primera oración. 31 estudiantes ingresaron a esa facultad. 31. Ahí veo que el numeral 31 está escrito en una sola palabra. Y sabemos que la escritura es a partir del 30 separado, ¿no es cierto? Tendríamos que escribir 31 estudiantes, ¿no es cierto? Entonces por acá teníamos una observación. Lo demás está bien, ingresaron a esa facultad. En la 2. Jesucito comió 2 sándwiches en esta mañana. En ese enunciado, por acá el nombre de Jesús, al utilizar el diminutivo, mantiene la S, entonces tengo que decir Jesucito, de esa manera, ¿no? Comió 2 sándwiches, correcto, en esta mañana. Además está bien, ¿no? Solamente en el nombre había observación. En la 3, ¿veniste para comprar beterragas? ¿Veniste? Y hay otro error frecuente, ¿no? Tenemos que decir viniste, viniste, viniste para comprar beterragas. En la 4, la docente ingresó al aula sonriendo. Esta oración es correcta, creo que lo han marcado. Puedo realizar el gerundio sonriendo
se puede utilizar de manera correcta cuando actúa simultáneamente con otra acción. Puede ingresar y a la vez sonreír. Entonces es correcto. Sería incorrecto si lo uso como adjetivo o si lo utilizo con sentido de posterioridad, ¿no? Así que está bien. A ver, en las 5. Elsa desea de entrar en aquí rápido. Uy, a ver acá. Primero tenemos de entrar y este en, que a veces lo anteponen al adverbio, que es una característica del español en el Perú. Entonces yo tendría que decir Elsa desea entrar, ¿no? Y directamente el adverbio. Desea entrar aquí, rápido. Número 6. Él piensa de que se sentará adelante mío. En el dialecto estándar, cuando estuvimos practicando el reconocimiento, también ha habido alguno de estos casos, ¿no? Por ejemplo, este de delante de qué estamos viendo, el de no debe por qué utilizarse delante de qué, porque nosotros preguntamos qué piensa él. Y cuando yo sustituyo toda la idea, yo digo, piensa esto. Entonces, directamente debe de haber el qué, ¿no? Entonces, debo decir que, él piensa que, ta, 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 sin el de. Había un dequeísmo, ¿no es cierto? Y 7, está medio distraída, no entiendo la pregunta. A ver, aquí cayeron varios. Media. Media, media es un adverbio. Es un adverbio. Y como adverbio tiene que mantenerse en su forma normal. Es medio, medio. Entonces, no lo voy a cambiar, no voy a, no voy a variar el adverbio, ¿cierto? Entonces tengo ahí lo preciso. A ver qué decían por acá. A ver qué habían colocado. Ah, Laros, ¿me traes escribe Beterraga? Sí, a ver, Beterraga, ¿dónde está? Ah, ya, sí, también, claro, es beterraga, comprar beterraga. Acá también tenemos que poner, ¿no? Nos pasó por el viniste. Y se utiliza en singular, ¿no? En singular. Ya. ¿Algo más por ahí que se nos esté pasando? Gracias, Milagros. Entonces no era las 7. Hemos visto que el adverbio como tal es medio. Aunque haya un adjetivo femenino o en plural, este adverbio no va a cambiar. ¿Ok? Exacto, Lucero, es invariable. Muy bien.
Ya está. ¿Ven? Entonces hemos reconocido de acuerdo a la gramática normativa como uso correcto la ley, la número 4, ¿no? Bien. Pasamos entonces ahora al aspecto fonológico. Una pregunta. Sí, mijita. En la única alternativa que estaba correcta, y si hubiera dicho, ingresó la sonriente maestra Laura, ¿estaba bien? ¿No estaría mal? Ingresó la maestra sonriente. A ver, Ujú. vuélvelo a señalar. Ingresó, a ver, repítelo por favor. Ingresó la sonriente maestra al aula. Ahí no habría problema tampoco. Ingresó la sonriente maestra porque sonriente está actuando como un adjetivo en concordancia con sustantivo maestra, ¿no? Ingresó la sonriente maestra, supongamos, ¿no? Me está dando una característica y ahí es como una concordancia nominal, básicamente. No afectan porque lo has Ya, Miss. convertido a adjetivo. Muchas gracias. Ujú, muy bien. Ya, un poco de agua. A ver, chicos, ahora fonología. Ya empezamos en sí con el componente mismo, ¿no? La fonología nos dice que es una disciplina lingüística que se encarga del estudio del componente fonológico de la lengua. Lo que vamos a determinar acá es un conjunto de fonemas que van a ir clasificándose para que nosotros podamos luego concretizarlos en el caso de los fonemas segmentales y poder escucharlos, ¿no? En oralidad a través de los fonos. Esta fonología entonces tiene como unidad de análisis al fonema. Seguramente escuchar este término. En el colegio no se trabaja mucho el tema de fonología, pero sí cuando nosotros estudiamos una lengua, otra lengua. Allí sí vemos este campo fonológico y fonético también. Pero ahora vamos a conocer un poco más sobre ello. El caso de la unidad mínima de estudio de la fonología, que es el fonema, tiene ciertas características, ¿no? Primero, que es una unidad mínima, es abstracto, quiere decir que está en nuestra mente, y tiene un carácter distintivo. Podemos diferenciar un fonema de otro, pero el fonema no tiene un significado. Esto es muy importante. Carece de significado, no tiene ni un significado. Mm. Fonema, vamos a ponerle rayas oblicuas, ¿no? Todo lo que está dentro de esas rayas oblicuas es un sonido ideal, un sonido que no se está pronunciando. Entonces, podemos reconocer una palabra que está aislada en ese momento y dice sala, ¿no? Esta es la representación de la palabra sala. Es el sonido que ahora lo estamos pronunciando, pero a nivel fonológico se representa o se transcribe de esta manera. Cuando yo digo pala, vemos que hay una relación de uno con otro, a eso se le llama pares mínimos, que tiene que coincidir con la cantidad de fonemas uno con el otro. Acá hay 4 fonemas, acá hay 4 fonemas. Pero en esos 4 hay uno que se está diferenciando del otro. Este fonema de aquí se diferencia de este otro. Esa es una relación de pares mínimos, ¿no? Acá hay una función, se le llama distintiva, ¿no? Función distintiva
entre esos fonemas. Hay una función entonces distintiva. El fonema de aquí, que es este alveolar, cambió por esta bilabial, por ejemplo. Estamos viendo un cambio que se da. Repito, carece de significado cada una de estas unidades, pero sí tiene un carácter distintivo porque me permite diferenciar uno del otro. ¿Sí? Aún es mental, aún está en nuestra mente. No se ha concretizado. Puede darse a nivel de fonemas consonánticos, pero también se puede dar con fonemas vocálicos, por ejemplo, pila y pela. Nuevamente tengo la misma cantidad de fonemas para que haya este par mínimo, la misma cantidad, pero ha cambiado uno por el otro. Cambió esta I por esta E. Entonces, ¿qué tienen en común? Vamos a, por ejemplo, aprender que estas vocales, estos fonemas vocálicos son vocales anteriores, ¿no? De acuerdo a una de las clasificaciones de las vocales. Entonces también hay una función distintiva que se establece entre estas vocales. Ha cambiado una por otra. Esto es importante porque es lo que ustedes van a identificar. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona la fonología y la fonética? Nos dice que la fonología y la fonética tienen por objeto de estudio al fonema y al fono respectivamente. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que primero la forma de representar a los fonemas, fíjense bien, es a través de esta raya oblicua. Por ejemplo, este sonido, que es la labio dental, la F, está aquí procesándose en nuestra cabeza, en nuestra lengua. ¿Se acuerdan que la lengua tiene como característica que es psíquica, mental y por lo tanto abstracta? Pues bien, los fonemas se encuentran ubicados aquí, procesándose. Se relaciona por eso la lengua con la fonología. Cuando yo produzco los sonidos, es porque estoy utilizando el aparato fonador para poder realizar o concretizar a este sonido en la oralidad. Entonces, por acá se dan cuenta, voy a pronunciar ese sonido. Y esto va a ser el llamado fono. Los fonos es la materialización de los fonemas. Y gráficamente el fono se reconoce con corchetes, ¿se dan cuenta? Corchetes. Aquí hay rayas oblicuas, acá hay corchetes. Cuando estamos hablando ya de fonos, estamos entonces estudiando la fonética. En la fonética, por lo tanto, se utiliza la intención, ¿no? Es estudiar los sonidos desde el punto de vista articulatorio y acústico. Eso es lo que hace la fonética. Entonces, el aparato fonador va a permitir producir esos sonidos. Si se relaciona con el habla, entonces es concreto. Así como en la fonología es abstracto, voy a ponerlo por acá, abstracto. En el caso del fono es concreto. ¿Sí? Es concreto. Y este fonema es abstracto. ¿Sí? Por eso que cuando se define el fono se le dice materialización, realización, concretización. Algunos utilizan esto. Concretización, realización de los fonemas. ¿Sí? Son otras formas de llamarlo. ¿Ok?
Entonces ustedes me están escuchando porque estoy empleando estos tonos. ¿Está? ¿Listo? ¿Se entendió esto, chicos? Bien. Tenemos la clase de fonemas. Hoy solamente veremos los segmentales. En la clase de fonemas encontramos que los fonemas segmentales son los que actúan simultáneamente con los fonemas suprasegmentales. Entre ellos vamos a encontrar a los fonemas vocálicos y a los fonemas consonánticos. Se presentan en sucesión. Los fonemas segmentales, entonces vamos a ahora estudiar la clasificación de las vocales y también de las consonantes. Tenemos 5 fonemas vocálicos: la A, la E, I, O y la U. Y en el caso de los fonemas segmentales consonánticos, están 19. Fíjense que todo esto es la representación fonológica de las letras o grafemas que nosotros tenemos en la escritura. Entonces, en lana y lona, igual la misma par mínimo, la misma cantidad de fonemas. La O está cambiando por la A por la O. Entonces ha habido un cambio de un fonema por otro. En el caso de solo y polo, sucede igual. Este es un fonema consonántico que ha cambiado por ese otro. Entonces, vamos a ver cómo es la representación de cada uno de ellos, ¿no? Que estamos viendo por acá. Hay algunos símbolos que de repente no conocemos. Siempre, repito, entre los fonemas hay función distintiva. Mm. Si cambiara uno más, ya no habría esa función distintiva entre esos fonemas, ¿ya? En el caso de los fonemas suprasegmentales, también se le dice rasgos prosódicos. Estos se dan simultáneamente con los fonemas segmentales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al acento, que se manifiesta a nivel de palabra, y al tono a nivel de oración. Vamos a encontrar que las palabras van a ir cambiando la ubicación de su sílaba tónica en algunos casos. Entonces nuestro acento indica que es libre. En el caso del tono, pues el tono vamos a encontrar una inflexión de voz ascendente, descendente y horizontal. Pero habrá 2 tipos de oraciones que sí permiten la función distintiva por el tono. Como el caso de llegó, a decir llegó, es diferente. Digo llegó, es descendente, como una afirmación. En cambio, cuando yo pregunto de forma directa y digo llegó, es ascendente. Al tener este cambio, la función distintiva también se da a nivel de tono. Bien, entonces en cada uno se puede dar una función distintiva para encontrar en qué palabras se produce, ¿no? El acento, repito, también cambia algunas palabras la ubicación de su sílaba tónica, como el caso de compro, como grave, compro, no lleva tilde, pero si digo compró, una acción pasada, compró, la
La sílaba se ubica en la última, al terminar en vocal lleva tilde. Entonces hay un cambio, se ha trasladado la sílaba a otra. Esa es una función distintiva cuando puedo encontrar esas dos formas. ¿Sí? Entonces la próxima semana vamos a hablar más de los suprasegmentales, pero ahora solo nos concentraremos en los segmentales. Recuerden que estos fonemas se presentan en sucesión, ¿no? Y solo incluye a los fonemas vocálicos y a los fonemas consonantes. Vamos a conocer nuestro aparato fonador. ¿Alguna vez han dibujado estas siluetas, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Seguro. Ya, muy bien. Vamos a ver cómo ubicamos entonces este aparato fonador. Que ahora, por ejemplo, yo me he afectado la faringe, ¿no? Una faringitis y ¿dónde ubico la faringe? Fíjense acá, al final, por este lado de acá, la pared faringe. Y hay una congestión nasal también, entonces he afectado mi cavidad nasal. Y esto, ¿cómo afecta cuando queremos hablar, no? Tenemos una respiración agitada, por ejemplo, y no nos permite eh, hablar muy rápido, ¿no? Entonces, nuestro aparato fonador, si se dan cuenta, participa de otras funciones fisiológicas, que un resfrío o un malestar es algo fisiológico, ¿no? Nos afecta. También influye porque a través de estos órganos podemos alimentarnos al ingerir cada uno de estos alimentos por la cavidad bucal. Con la lengua puedo coger esa comida, con mis dientes puedo triturar, con mis pulmones voy a respirar. Todo es valioso, ¿se dan cuenta? Este aparato fonador, además de cumplir esas funciones fisiológicas y cómo nos afecta, como les decía, no cuidarlo, pues va a participar también en la producción de los sonidos. Este aparato fonador lo podemos dividir en tres, ¿no? Uno va a ser llamado cavidad supraglótica o también cavidad superglótica, que es de la tráquea, digamos, hacia arriba, donde está la nariz, la cavidad nasal, la cavidad bucal, o sea, la boca, la faringe, búlbula y filtro. Esa es la parte superior, donde están los órganos activos, ¿no? Los labios, los dientes, la lengua, que es la parte más grande, ¿no? Que es la que se va a desplazar a diferentes zonas o puntos. Luego está en la parte central, digamos, donde termina el cuello, más o menos. Y aquí encontraremos otra cavidad que es la glótica. Ahí está la glotis, está de la tráquea, el sistema vocálico. ¿No? ¿Por qué? Porque están las cuerdas vocales también, ¿no? Y luego encontramos la parte inferior que la llaman cavidad infraglótica. Esta cavidad incluye pues a todos nuestros pulmones, lo que va a permitir eh, elevar pues, ¿no? El aire por toda esta zona. Respiramos justamente al hacer uso de estos pulmones. Impulsa el aire, el diafragma, están los pulmones, los bronquios, la energía aérea, ¿no? Bueno, que todo va a ir directo y expulsarse por la nariz o por la boca. Este es el aparato fonador, pero ahora vamos a también mirarlo solamente en la parte superior para reconocer dónde se producen estos sonidos.
Acá vemos ya la parte superior, las cavidades supralóticas, oral y nasal. Se le dice oral cuando es bucal, o sea, por la boca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá esta zona, que es la nariz, la cavidad nasal. Reconocemos los labios, superior e inferior. Importante porque vamos a encontrar las bilabiales, por ejemplo, donde se unen nuestros labios. Después están los dientes, superior e inferior, ubicamos. Luego está la lengua es la parte más grande, ¿ve? Todo esto es la lengua. Pero hay una puntita en la primera parte, la punta de la lengua, que se le conoce como ápice, el ápice de la lengua. Y esta puntita es la que se dirige a diferentes puntos o zonas de esta cavidad. Puede ir chocando la parte, mm, por ejemplo, posterior de los dientes, puede ir hacia otra zona que son los alvéolos, se desplaza y vamos a conocer los nombres justamente de esos fonemas por la zona. Luego también está detrás de los dientes, de los incisivos, hay unas curvitas, si ustedes se dan cuenta al revisar la boca, ¿no? Hacer, entonces hay una curvita, esas curvitas son los alvéolos, los alvéolos. Aquí se producen sonidos entonces alveolares. Y luego la parte cóncava, cuando uno abre la boca ve la parte superior, ¿no? Todo curvo, antes de que haya una caída. Esa zona es el paladar, esa parte cóncava, el paladar. Entonces vamos a encontrar que no la punta de la lengua, sino parte posterior de la lengua va hacia esa zona del paladar. Y también puede llegar hacia el velo del paladar, se le llama velo porque ya hay una caída, ¿no? Que se observa como, como tal. Entonces encontramos a los sonidos velares, por ejemplo. Cae, cae. Sigue la faringe, si se dan cuenta. Eh, Está la epiglotis, las cuerdas vocales ya están por el centro, ¿no? El cuello, la pared laringea, ¿no? Las cuerdas vocales que se van a abrir, se van a cerrar y vamos a encontrar que estas cuerdas vocales permiten que haya, por ejemplo, sonidos que van a vibrar y otros que no. Es decir, vamos a encontrar que son sordos o que son sonoros. Ese es el caso de las cuerdas vocales. Entonces, una vez que ya tenemos toda esta información, es más fácil reconocer a los fonemas según la zona o el punto de articulación. Para eso me sirve. Vamos a observar la clasificación de los fonemas, justamente por el punto de articulación. Se le dice punto o zona, o zona de articulación, o zona de articulación. Quizás con la palabra zona me puedo acordar más. La ubicación, donde se produce este sonido. Nos dice que es el lugar del tracto vocal donde se produce la articulación de la consonante. Es donde se va a producir justamente estos sonidos. Por ejemplo, en el caso de las bilabiales. Fíjense bien, hay 3 bilabiales, B, la B y la M. Recuerden que no son las letras, son sonidos, son fonemas. Un fonema puede representar a una letra o a más de una, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la P solo representa la letra P, pero la B va a representar a la B, a la V, incluso a la W en algunos casos. La M únicamente a la M. Entonces, primero que son 3. ¿Qué pasa con las bilabiales? Las bilabiales se va a, por ejemplo, manifestar o se va a reconocer cuando los labios se unen, ¿no? Se unen para producir ese sonido. Entonces, por eso es que los bebés, los niños, aprenden rápidamente a decir mamá, papá. ¿Por qué? Porque están jugando con sus labios, uniendo sus labios, superior e inferior. Entonces tenemos este sonido de pa, ma, ¿no? Unido a la vocal, va a unir su b. Entonces, las bilabiales son sencillas de ubicar. P, B y M. Jueguen ustedes con sus labios y van a, por ejemplo, a observar cómo se une y por lo tanto se produce el sonido. ¿Sí? Mm, Todavía falta para el descanso, ¿no? Me avisan, chicos. Vamos a ver ahora otro que es bien rápido de ubicar, que son las dentales. Tenemos dos, T y T. Estas dentales se van a producir cuando la puntita de la lengua, ya saben que se llama ápice, va a entrar en contacto con la parte interna de los dientes superiores. Entonces la puntita de mi lengua choca con esta cara interna de los dientes. Ustedes pronuncien, a ver, la D, pronuncien y van a ver cómo la punta choca con los dientes superiores, con los incisivos. Da, 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 de, di, choca, ¿ven? Igual a T. Ta, 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 te, to. ¿Ven? ¿Cómo choca? Estas son las dentales. ¿Ven? Entonces, bilabial, mis labios se unen. Las dentales, pues, la punta de mi lengua, el lápiz, choca con la cara interna de los dientes superiores. Solo son 2. Hay una llamada también labio dental. Labio y diente. La única labio dental es la F. Y cuando uno hace la F, a ver, quieren representar a la F con alguna vocal, ¿no? Como que quieres pronunciar y voy a observar que mi labio inferior choca con los dientes, ¿no? Con los bordes de los dientes, ¿no? Fa, fa, fe, fe, fo. Traten de pronunciarlo exagerando para que noten dónde se produce ese contacto. ¿Dónde se produce? Recuerden, es el lápiz de la lengua que se ubica entre los bordes de los incisivos superiores. Choca mi labio inferior con mi diente. Esa es la labiodental. ¿Ven? La labiodental, labio y diente. Entonces ya voy avanzando. Tengo 3 clases de fonemas de acuerdo al punto o zona de articulación. Y con esta última me voy a quedar con la interdental, que nosotros no tenemos en realidad, pero esta es una transcripción fonológica del español, ¿no? Entonces la interdental
es cuando el ápice de la lengua, o sea, la punta se encuentra entre los dientes. Entre los dientes. ¿Ven? Entonces se producen sonidos como el que representa la Z, ta, ta. Pronúncialo con la puntita de la lengua entre los dientes. Sa, se, se. Entonces va a representar tanto las letras Z a la letra C. También. Cecilia. Cecilia. Es diferente decir Cecilia. Cecilia. No. Es Cecilia. ¿Ven? Zapato. Esa es la interdental, la puntita entre los dientes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tomar, chicos, un receso. Voy a también aprovechar en tomarme algo caliente y regresamos en unos 15 minutos, ¿sí? Chicos, yo apago el micrófono para que ustedes, cuando lo encienda, sepan que ya estamos iniciando la clase. Tomamos un receso, muchachos. A ver, chicos, ¿todo está bien? El PPT, por favor. Sí, me todo claro. Sí, todo claro. Gracias. Inga. Entonces habíamos estado observando por la zona o el punto de articulación, ¿no? Les decía cómo ubicarnos, las bilabiales, labios, nuestros labios se unen, las dentales, la punta de la lengua choca con la cara interna de los dientes y la labio dental, nuestro labio inferior también se une con los dientes, ¿no? Superiores. Vamos a ahora pasar, también creo que llegamos a mencionar sobre la interdental, que era para el sonido de la Z y también de la C, de la C. Por acá lo puedo poner. Z y C. Solo si está la C al lado de una E o de una I. ¿Ya? Bien. Aquí la B también era la B, la V sobre todo, que puede representarse. Bien, pasamos a las alveolares rápidamente. Tenemos 5 alveolares y va la punta de la lengua hacia la zona de los alveolos. ¿Recuerdan esta curvita que está detrás de los dientes? Esos son los alveolos. Entonces, tenemos a la L. Entonces, cuando nosotros pronunciamos la, ahí vemos cómo va hacia esa zona de los alveolos, ¿cierto? Después está la R. Esa es se le va a conocer como también vibrante simple cuando el sonido es ra, 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 re, 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 esa forma. Y cuando tiene una rayita en la parte superior como un sombrerito, esta es la vibrante múltiple. Entonces el sonido va a retumbar más. Ra, ra, re, de esa manera. Luego está la N, el sonido alveolar, na, 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 ne, de esa manera. La S, que es para representar tanto a la S, acá vamos a poner, a la S, a la X, a esas dos letras, siempre y cuando se pronuncie como tal, ¿no? Va a representar a esas letras, ¿ok? Entonces son 5 alveolares. Luego tenemos a las palatales. Tenemos a la ñ,
obviamente ocurre en la zona del paladar, ¿no? Esa curva que estamos viendo. Entonces, en esa zona se va a producir ese sonido palatal cuando es el dorso de la lengua que llega hacia esa zona. Ojo, no es la punta de la lengua porque no alcanzaría. Es el dorso de la lengua, parte central de la lengua, digamos, que se eleva y llega a esa zona. Entonces digo ña, ña, ña. Este de acá, voy a agrandarlo un poco. Este fonema de aquí representa la letra che. Ira. Che. Entonces, esta de acá representa a la che. ¿Ok? Esta hemos dicho a la e, a la misma letra e. Esta de acá, que es como una y invertida, ¿cierto? Representa al dígrafo L, a la doble L. Y esta como una J y una V chiquitita, esta representa la Y. Esas son sus representaciones, ¿sí? Ñ igual, esta es la che, esta es la L o doble L y esta es la Y o Y. Las 4 palatales suceden en la zona del paladar. El dorso de la lengua llega hacia estas zonas, ¿ok? Llega hacia esa zona. Y finalmente tenemos a las velares. Ya habíamos reconocido dónde está el velo del paladar. Es la caída para que luego vaya por toda la garganta, la pared faríngea, ¿no? Esta parte de aquí es el velo del paladar, la parte final del paladar. Y hay tres velares. Entonces, esos sonidos se producen ya con el postdorso de la lengua hacia esa zona velar. O sea, la parte final de la lengua llega hacia esa zona. Tenemos 3. El fonema lo vamos a pronunciar así. El fonema ga, este fonema, que va a representar a la letra G cuando están ante vocales como A, U, O. Entonces yo puedo decir gota, gusano, ¿no? Gato. También a un dígrafo. Un dígrafo es cuando hay 2 letras y este es entonces el dígrafo que va a aparecer solo si está ante una I y una E. Entonces yo digo gui, so, ge, ra. Solamente cuando hay esa forma. ¿Ok? Entonces, está delante de I o de E, se pronuncia de esa manera. Fonema ga. El otro que vamos a ver es el fonema K. Este fonema K representa la letra K. También va a representar a la C, pero cuidado con la interdental, porque acá también está la C, pero esta es delante de vocales como A, O, U. Entonces pronunció cacao, coca, eh, cucaracha, ¿no? Ese fonema, cuando se pronuncia como tal, representa una velar. ¿Ok? También puede representar a la letra Q. A la letra Q.
Cuando estamos ante el dígrafo, por ejemplo, I, Y, entonces digo, queso, quiero, ¿no? Entonces también representa estos fonemas. K, C y dígrafo. Después encontramos ah, a este de acá. Este es el fonema que lo pronunciamos como ja, ja. Es una velar, entonces que va a representar a la letra J, a la letra J, con todas sus vocales, ¿no? Yo puedo decir jinete, jeque, J, ¿no? Jarra, juguete, representa la J. También puede representar, porque el fonema ja, por ejemplo, la G, pero hay que tener cuidado que no hay que confundirla con esta otra representación, porque acá también tiene G. Pues esta es solo si está ante una I y una E, para que se pronuncie como tal. Grande, ¿ya? Para que me represente como tal. ¿Cómo se puede pronunciar? Por ejemplo, recoge, recogí. Entonces se representa con esta velar. En cambio, esta G es diferente. Esta G solo está ante la A, la O y la U, ¿no? Para que se escuche de esta manera. También esta X, fonema, que tiene esa X, va a representar a la misma letra X. Solo si se pronuncia como tal, palabras como México, por ejemplo, se pronuncia como velar y no como una, por ejemplo, alveolar, por acá está la X. Entonces, esas son formas de representar el fonema a algunas letras. ¿Ok? Lo importante es que ustedes observen dónde se ubican estos fonemas. Palatar en la zona de paladar, 4. Velar en el velo de paladar, ¿no? Los dorso de la lengua se va hacia esa zona y tengo 3 velares. Ga, ga y ja. Las alveolares, punto de articulación en los alveolos, el lápiz se llega hacia esa zona. Hay 5. La interdental está la punta de la lengua entre los dientes, solamente hay una interdental que representa tanto a la Z como a la C, solo delante de I de la C. Labiodental, problema labidiente, no solo son fonema F. Bilabiales 3 también van a representar a dos letras que la B, por ejemplo. Ese es el punto o zona de articulación, chicos. Ahora vean, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Está avanzando. No Todo contesta. claro. Muy bien, hijita. Ese es el punto más difícil. Ahora vamos a aprender los fonemas según el modo de articulación, la forma en la que se realiza la articulación de las consonantes, la salida del aire, ¿no? ¿Cómo se da? Hay sonidos más explosivos, otros más suaves, y a eso lo vamos a llamar oclusivas, fricativas, africadas, etc. Pero vamos a aprendernos a la vez, chicos, la tercera clasificación, que es la acción de las cuerdas vocales, si son sordas o si son sonoras, con este mismo cuadrito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por acá, según la sonoridad o acción de las cuerdas vocales.
Esa es otra clasificación que vamos a ver. Pero vamos a aprender que de acuerdo a la acción de las cuerdas vocales pueden ser sordas o pueden ser sonoras, ¿no es cierto? Ya. Vamos entonces ahora a aprovechar este cuadro para aprendernos también la tercera clasificación. Esta es la segunda, hemos visto el punto, que es el primero, y ahora esta tercera a la vez. Ya, ahora sí, para que nos guiemos. ¿Ya, chicos? Entonces, según el modo, vamos a encontrar a las llamadas oclusivas. Las oclusivas, vamos a ver que se les va a conocer también como fonemas, por ejemplo, explosivos, ¿no? Estos fonemas oclusivos van a presentar una obstrucción total, ¿no? En la cavidad bucal. Entonces, al pronunciar, vamos a producir 6 fonemas oclusivos. Los 3 primeros, como les decía, vamos a aprendernos a la vez. Los 3. Y y oscuro. Ya, Los 3 primeros van a ser sonoros. B, D, Ga. Y los otros 3 van a ser sordos. P, T, K. Los vamos a aprender así. P, D, Ga, P, T, K. O sea, la labiodental, la dental, esta velar. Por acá tengo otra bilabial, ¿no? Una dental, una velar. Por el punto, ahora son oclusivas porque hay un sonido explosivo que se produce en la salida del aire por la cavidad bucal. De las oclusivas, de estas 6, 3 son sonoras porque hay vibración de las cuerdas vocales y 3 son sordas porque no hay vibración de las cuerdas vocales. Entonces se lo aprenden de 3 en 3. P, D, Ga, P, T. Las fricativas. Las fricativas, su obstrucción de la salida del aire obviamente es parcial, ¿no? Se le dice fricativas o continuas. Son sonidos más suaves. Son 5 fricativas, de las cuales solo la mayoría, digamos, van a ser sordas. Todas estas son sordas. La labiodental, interdental, la alveolar, las alveolares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única sonora? La Y, que es la Y representada por esta J. Es la única, entonces, que es sonora. Todas las demás son sordas. Todas, todas. La labiodental, interdental, la velar y la alveolar. Son sordas. Solo la Y es sonora. Son sonidos que salen continuos, suaves. Luego está la fricada. La única fricada que hay es sorda. Esta es la che, habíamos dicho, ¿no? Esta es la che. Esta fricada entonces se articula mediante una oclusión seguida o casi simultánea, ¿no? Entonces ahí se da la fricada. La única es sorda. Luego, chicos, todas las que faltan, todas esas clasificaciones son sonoras. Tenemos el grupo de las vibrantes
Las vibrantes siempre son sonoras. Vibrante simple, ya hemos dicho ra, 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 re, re, re. O la múltiple ra, re, que tiene una rayita superior. Entonces son siempre sonoras. Las laterales también son sonoras. ¿Cuáles son las laterales? La L y la doble L. Cuando yo me olvide de saber cuáles son las laterales, pues buscan una estrategia rápida. ¿Con qué letra empieza lateral? Con la L. Entonces me acuerdo. L, está la L y la doble L. Esta de acá es para referirse. Está a la doble L. L y L. Ya lo saben. Doble E. Y finalmente las nasales. Las nasales son tres. M, N, N. Incluso antes estas se clasificaban de acuerdo a la salida del aire por la cavidad nasal y oral. Entonces son nasales M, N, N y N y todas las demás eran orales. O sea, sucedían en la cavidad bucal. Pero bueno, las ubican también dentro del modo de articulación. Ahí está, modo de articulación. Y las nasales son sonoras también. M, N y N. ¿Ok? Entonces, se aprende, repito, el modo de articulación, pero a la vez la sonoridad. Modo de articulación, ya saben, oclusivas B de Ga, PTK. Fricativa, F interdental, J, S y la Y, de las cuales solamente la Y es sonora. Todas las demás son sordas. La fricada, la única, pues es la Che, y esta es sorda. Las vibrantes R y R, laterales L y L, y las nasales M, N y N son sonoras. Hay vibración de las cuerdas vocales. ¿Mm? Aquí tenemos este cuadro 3, esta clasificación 3. Que nuevamente lo mencionan, pero fíjense ahora todo junto, ¿no? Entonces, cuando lo tengo así, es más complicado, bueno, considero que es más difícil recordar cuáles son, pues, ¿no? Cambio, cuando lo aprendo relacionando, es más sencillo, ¿ok? Ya está. Observen, miren todo lo que hemos visto, pero ahí están mezclados. Vamos a pasar entonces ahora a alguna correspondencia de los fonemas con las letras. Ahí están para que ustedes puedan observar. Fonema P únicamente tiene una letra P. P, P, el fonema D a la D, ahí está el fonema. Palatal y aplicada, la Che, la labiodental, la palatal nuevamente, la Y, la L, esta es la L, la vibrante simple, la M, la bilabial, la N, la ñ, A, todas ellas tienen una correspondencia. También tenemos
que un fonema puede tener más de una letra, ¿no? Que representa, como lo había mencionado al inicio, la B, a la B, a la V, a la W, barco, vaco, baldo, ¿no? Se deben de representar o transcribir fonológicamente con este fonema. El fonema K, velar, para la letra C, habíamos dicho, cuando es ante A o U. Acá, cosa, cuna, kilo, para la letra K, ketchup, o aldígrafo, Q, queso, kiss. ¿Ya? Tiene más de una forma. Fonema GA, lo pronunciamos así para reconocer cuando es ante vocal A o U, gato, gota, gula, se debe de utilizar esta representación. O aldígrafo, dígrafo es cuando son dos letras que representan un solo fonema, representado por un solo fonema como en Gisongher. Fonema alveolar, tenemos en sirena o en xenofobia, fíjense que esta X se está pronunciando como alveolar. En cambio, hay otra X que se puede, acá, por ejemplo, se puede pronunciar como esta velar. Ja, ¿sí? México. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar. También a veces la misma letra puede representar más de un fonema. Ahora vamos a ver. Tenemos pez, pecera, ácido en el caso de la interdental. La vibrante múltiple ratón cuando está en inicio de palabra, sílaba, o carrera se duplica en dígrafo cuando está entre vocales. También se representa este dígrafo R con esta vibrante múltiple. Iglesia y virrey, la I y la Y al final de palabra tiene sonido vocálico, así que su representación es con este fonema vocálico I. En el caso nos dice de la letra X, fíjense que cuando se habla de letras, su representación es con estos signos de mayor y menor que rodean a la letra. La letra X, o sea, esta de acá, representa la secuencia de dos fonemas, solo en algunas palabras. Por ejemplo, cuando digo examen, examen, esta letra X se pronuncia con dos fonemas. K es K, lar y la S alveolar. ¿Por qué? Porque se retrae examen, no digo examen, no, examen. Entonces, una letra puede tener dos fonemas que lo representen. ¿Para qué puede, digamos, lo puedo utilizar? Cuando me pidan señal alternativa cuyo número de letras es mayor al número de fonemas o viceversa. Elige la alternativa cuyo número de fonemas sea mayor al número de letras. ¿Ven? Entonces puedo crear diferentes formas utilizando toda esta información. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? No, Miss. ¿Mm? ¿Están entendiendo, por favor? Es un tema más complejo quizás, pero recordar las representaciones. Vamos a avanzar. Ya. Vamos a ver este ejercicio 2. A ver, practiquemos antes de ir al otro cuadro de las vocales. Chicos.
La, La C, Miss. A ver, vamos a ver si es la C. A, La A me dicen alguna. Ya vamos a ver. A ver, tenemos desde el punto de vista de articulación, según el punto de vista de articulación, es el lugar en el que los órganos articuladores se aproximan interrumpiendo la salida del aire pulmonar a la hora de producir un sonido consonante. De acuerdo con este parámetro, relacionen la serie de fonemas con sus respectivas claves. Vamos a empezar con la primera. Tenemos esta de acá. Rápidamente yo sé que puedo ubicar. Está ocurriendo entonces en la zona de los alvéolos, ¿no? Entonces se les llama alveolares. Tengo estos tres. Ka, ga, ja. Ka, ga, ja. Esos son fonemas que se van a producir en la zona velar, ¿no es cierto? Ay, ay, a todo. Velares, ¿no? Luego tenemos a estas cuatro que también lo ubico rápidamente como las palatales, ¿no? Y me queda la última, estas tres que son las bilabiales. Las bilabiales. Bien, entonces sí, la respuesta estaba en la letra A, ¿no? Bien. A de avioncito, A de amor, A, mi. Correcto, bien chicos, está bien, está bien. Y Darien, ahí los voy leyendo. Perfecto, ya está el ejercicio 2. A ver, este también. Según el punto de articulación, los fonemas iniciales de las palabras llanas. Vamos a marcar estos fonemas, estas letras iniciales, ¿no? Los fonemas iniciales de las palabras llana, yeísmo y charco. Tenemos que representarlo. A ver. Llana. Recuerden, la representación es esta. Yeísmo, como una J, una V chiquitita. Charco, una C, una V chiquitita. Su representación fonológica. Entonces ya tenemos que todas estas son ¿qué? Palatales. Palatales, ¿no? Muy bien, son palatales. Vamos a ir colocándolo al costado para que sepan cómo es su representación. ¿Ok? Identifica la opción donde la función distintiva se cumple entre los fonemas sordos. Fonemas sordos. A ver, cuando me piden función distintiva,
tengo que buscar un par de palabras y observar que cambie un fonema por otro. Por ejemplo, a ver, rollo y rojo. Está cambiando este fonema de la L con el fonema ja. ¿Ven? O sola y sopa. Por acá gema y yema. Masa y maca. Por acá cortaba la seda fina con mucha pena. Acá no hay nada, porque cambia más de un fonema, ¿no? Así que lo descarto. No había, ¿no? No puedo decir seda y pena porque está cambiando tanto la S por la P, pero la D y la N. Así que no hay función distintiva. Para mi función distintiva tengo que observar solamente un cambio de un fonema por otro. Entonces, además de esto, yo tengo que fijarme si este y este están cambiando, o sea, que los dos además sean sordos. ¿Ven? Igual en sola y sopa está cambiando esta L y esta P. Y yo sé que lo descarto por la P, la L es sonora, la L es sonora. ¿Se acuerdan los gráficos laterales? Entonces ya voy descartando. Voy descartando porque la Y era la única, ¿se acuerdan? Fricativa sonora. La voy descartando. Masa y maca. La S y la K. A ver. S está fricativa, ¿no? Entonces, esa alveolar es sorda. Y K también es sorda. Vamos a ver por acá. Que le subrayé. PTK. Sorda. Ahí está. K. La fricativa. La S. Sorda. ¿Ven? ¿Se acuerdan que los marcamos? Entonces, de esa manera, acá tengo como respuesta la letra D. Voy descartando con rapidez, pero han observado cómo he realizado los pasos, ¿no? Obviamente ustedes lo van a hacer más rápido, pero de esa forma vamos utilizando la información que hemos aprendido para reconocer a los fonemas sordos. La S y esta eran sordas, las dos. ¿Cuál es su representación? Ya sabes que este es K acá y el otro es el fonema S. Estas dos. ¿Listo, chicos? Avanzo. Ahora llegamos a los fonemas vocálicos. Estos también son bien sencillos, bien fácil de recordar. Lo que tenemos que hacer es ubicar las vocales. Son 5 vocales. Todas las vocales tienen una característica que todas son sonoras. Entonces tenemos que hacerlo en este orden. Cambiamos el orden, toda la clasificación va a afectarse. Entonces, tenemos primero, siempre les hago ese ejercicio de extender los brazos, ¿no? La I, la U. Entonces juego con mi mano izquierda la I y la U mi derecha, ¿no? Izquierda, derecha. Extiendo así, larga mis manos. I, U. Voy cerrando, voy cerrando, voy cerrando mis brazos. Pongo en otro nivel la E y luego la U. Y en el centro dejo la A. Entonces, como si estuviera, repito, jugando, estirando mis brazos. Y izquierda, derecha, ¿no? Sí, como está en la pantalla. Y U, voy bajando mis brazos, E, O, y voy cerrándolos. Y la A, me quedo con la A. Al quedarme con la A, un poco enferma, no tenía la cámara para enseñarles, pero
Están entendiendo, ¿no? Hagan ese juego. I, U, E, O, A. La A me quedo en el centro y la cierro. Acá la voy a separar. Al cerrarla, al encerrarla, esta A va a ser la llamada central, ¿no? Quedo en el centro. Este es mi central. Mi central. La A. Cuando he jugado. Todas las que están antes de la A, todas las que están antes de la A, son las llamadas anteriores. ¿Cuáles son? La I y la E. Todas las que están después de la A se les llama posteriores. La U y la O. ¿Ven? Y tengo mi clasificación de anterior, central y posterior de acuerdo al desplazamiento horizontal. Algunos le dicen de acuerdo a la posición horizontal. Pueden usar esos términos. Posición horizontal de la lengua. ¿Sí? Según la posición horizontal de la lengua. Repito, extienden los brazos y U, E, O, A. Van cerrando y poniéndoles niveles. Separan a la A y ya saben que todo lo que estaba antes de la anterior, todo lo que está después de la posterior. Ahora, de acuerdo a la altura, siempre les digo, de acuerdo a la altura es como si estuviera en un edificio. Esto fuera un edificio. Y cuando llego al edificio, llego a la parte más alta del edificio, la azotea, en el piso final, a esa la llamamos altas, ¿cierto? Jugamos a esas formas, altas. Cuando estoy viviendo en el primer piso, vives en la parte baja, no dice, igual. Imagínense eso. Los que viven pues en el medio, en la parte central, ya saben que se va a llamar medio. Esta clasificación se le va a conocer de acuerdo a la abertura entre la lengua y el paladar. Se le dice también altura. Entonces me aproximo. ¿Cuáles son estas? Pues voy a encontrar los niveles, así como jugábamos Michi, ¿no? Estas son las altas, la I y la U. Estas son las medias, la E y la O. Y esta es la única baja, la A. ¿Ven? Me acerco, repito, al paladar. Me acerco al paladar. Entonces, y pongo la flecha para acordarme de los pisos, ¿no? Parte alta, I, U. Media, E, O. Y baja, la A. ¿Ok? Esto es según la altura entre la lengua y el paladar. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ubicar las vocales. Acá está muy, uno debajo del otro, pero se forma lo que es el triángulo. ¿Se dan cuenta? Así como es. Por eso la I y la U están más alejadas, se va cerrando el triángulo, se dan cuenta la I y la U y la A queda en el centro. Eso es lo que les decía, que jueguen con sus brazos. Extiéndanlo largo y U. Van cerrando en otro nivel EO. Y van cerrando y me queda la A. Separo la A y hace anterior, posterior. Y luego hago mi cuadrito tipo Michi, pum, pum, niveles y hace altas, medias, bajas. ¿Ok? ¿Ven? ¿Difícil, chicos? ¿Qué tal? Ahora, ¿está sencillo? Si ustedes cambian y ponen la U y luego la I, ahí sí, todo el cuadro se malora. Ya no saldría. Si ustedes juegan de esa manera, ya saben toda la clasificación rapidísimo. Rapidísimo.
¿Ya? Dice, todas las vocales son sonoras, es decir, las cuerdas vocales vibran al ser pronunciadas. Así es una característica de las vocales. Vamos a ver. Elija la opción que presenta la mayor cantidad de vocales anteriores. Vocales anteriores. A ver, ¿cuáles eran las vocales anteriores? I, Miss. Estaba la I. Y la E, Miss. ¿Mm? La E. La E, ¿no? Probamos anteriores y E. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que buscar? Justamente donde haya más de esas vocales. La C. Mm. Ajá, claro. Allí, a ver, 16 a la IE, IE, y no. A ver, las otras. Acá solamente había puras vocales anteriores, además, ¿no? No había ninguna otra. Ahí. En autosuficiente, pues la U, la O no era, no había muchas. Acá también U, A, varias A. En quiebre, recuerden que esta U no se está pronunciando, esto es un dígrafo, ¿ah? Y era menos. Aguerrido también, acá hay un dígrafo, GU, la U no se pronuncia. Entonces solamente quedan las demás. Efectivamente era eso. Y la última, chicos, a ver, nos quedan 5 minutos. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, ¿qué clase de fonemas vocálicos aparecen más en la palabra contra revolucionario? ¿Cuál predomina? Medias. A ver, Ay, una voz de una baby. A ver, Sí, altas. acá hay una mezcla, ¿no? Altas, bajas, medias. Estas se relacionan. A ver, medias, altas y bajas son por las alturas. Anteriores y posteriores por la posición horizontal. A ver, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué más hay? Veo la O, a ver, la A, la E, nuevamente la O, la U, I, O, A, la I y la O. ¿Qué hay más? A ver, no se junta el color. A ver, veo varias O. Una, dos, tres, Las medias. cuatro. Las medias E y O. E y O. A ver, ¿cuántas C hay? Solamente hay una. 5, creo. En La C, contrarrevolucionario. La C, C, la U. Hay más O, ¿no? Solamente la O. Además hay menos. Una. Tenemos la O, que es la que predomina como 4, es posterior. Y media, ¿no? ¿Qué clase de fonemas vocálicos? Ah, pero me condicionaban, ¿verdad? Acá había, qué raro. Me están pidiendo según la posición horizontal, entonces me queda posterior, ¿no? Que también por la cantidad, si no decía esto, podía haber elegido media, ¿no? La hora. Ahora sí. Entonces, ¿cuántas O? Ay, me
Teníamos todas estas, ¿no? La U también es posterior, ¿no? ¿Está? Son las que predominan más. El resto ya no. Ahora sí, ya. Características finales antes de ver las preguntas, chicos. Características finales de las vocales y consonantes. Primero, las vocales presentan salida libre del aire pulmonar, una salida libre. En cambio, las consonantes presentan obstrucción total o parcial por la salida del aire. Las vocales siempre serán sonoras, o sea, hay vibración de las cuerdas vocales. En cambio, las consonantes, vamos a ver que algunas son sordas y que otras son sonoras. Las vocales pueden ser núcleo de sílabas. La vocal puede formar una sílaba. En cambio, las consonantes no. Las consonantes solo pueden ser márgenes silábicos, ya sean antes o después de la vocal. Las vocales carecen de ruido, no presentan ruido audible, no necesitan de consonantes, por ejemplo, para producir el sonido. En cambio, las consonantes sí presentan ruido audible durante la pronunciación. Estas son las características entonces o diferencias entre ambas. Vamos a dejar ese último ejercicio para ver ahora las preguntas finales, al menos algunas. Siempre seleccionan 4, pero a ver, las voy a buscar. Ya. Quedan 2 minutos. Vamos a ver estas 2 preguntas, las 2 primeras preguntas. A ver, en la primera, voy a pasar así rápido. Pueden ver las preguntas, ¿no, chicos? ¿Verdad o falsedad? A ver, la primera. Qué raro. Sus componentes son respecto a la gramática, morfológico, fonológico, semántico y sintáctico. Eso es verdadero. La gramática normativa estudia y describe el funcionamiento de las lenguas. El funcionamiento describe, no es en la descriptiva, ¿no? 3. Todas las lenguas naturales no ágrafas y ágrafas poseen gramática. Eso es verdadero. El componente fonológico presenta como objeto de estudio a los fonos, o sea, el fonológico fono, no, esa es la fonética a los fonos y el fonológico a los fonemas. Esto era falso, ¿no? Ya tenemos la respuesta. Era la letra A. ¿Ya? Recuerden que no ágrafa se refiere que como hablantes podemos escribir y leer, ¿no? La mayoría de nosotros ya somos monolingües no ágrafos. A ver, pregunta 2. Sobre la gramática normativa, dice establecer reglas para el buen uso de la lengua. Es decir, prescribe sus normas correctas e incorrectas. Considerando ello, señala el enunciado adecuado según esta gramática. A ver, el vicerrector había guardado su carro en aquel garaje. A ver, el vicerrector es pues escrito con doble R, ¿no? Porque está entre vocales. Y la palabra garaje con J al final, que no era. El eximio personaje expuso su discurso con concisión. Eximio
se escribe sin H, ¿no? Y la palabra concisión es primero con C y luego con S. Atravesaron el puente, por eso se atrasaron en su viaje. La palabra atrasaron es con S. El Perú ya había celebrado 203 años de independencia. Esa es la respuesta correcta. La D. Y la última, lo esperó fuera de la 13ª Fiscalía Penal. Ahí tenemos que separar para mantener el género. Décima, tercera, Fiscalía Penal. Cuando quiero usar ese ordinal, tengo que separarlo si mantengo el género con el sustantivo. Décima, tercera, mantiene el género cuando están separados. Chicos, ya me pasé 2 minutos, ya estarán esperando el profesor siguiente o profesora. Los quedamos allí. Ya no hay más tiempo para poder seguir ¿Nos podía dar las señalando. claves, por favor? Ya, te los dejo al final. A ver, un rato. A ver, se los voy dictando, si no, para que podamos rápidamente abandonar la clase. Voy a dejar de compartir. A ver, chicos, 3, letra E, 4D, 5D, 6E, 7C, 8D, 9B, 10A, 11D. Y la representación fonológica ya lo puedo compartir por mensaje. Listo, chicos, buenas noches, gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, Miss. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, mis, cuídense. Chao, mis.